FOSC surge de la idea de bueno, cuál es la función del espectador en el hecho escénico, en una obra de teatro. A partir de ahí pues comenzamos a hacernos una serie de preguntas y pensamos también en esta cuestión de que una de las características principales del hecho escénico es su carácter efímero y bueno, en esta idea de que por mucha documentación que haya, aunque haya una grabación de la pieza con 10.000 cámaras y un dron, da igual, porque eso no es la pieza en sí, sino que eso es un registro de la pieza. Y hay algo que queda, ¿no?, de eso, que es la memoria del espectador, que al final es como un sustrato que generalmente está poco legitimado y que además tiene un papel en el teatro europeo al uso, bueno, como muy subalterno, en cuanto que bueno, pasa desapercibido, ¿no?, en ese proceso, que está a oscuras, en silencio, y que prácticamente solo participa de la obra al finalizar esta, aplaudiendo, o durante, pues quizá se puede marchar, ¿no? O sea, pero no, generalmente no se le genera más, o sea, no se le presta más atención, aunque es evidente que sin espectador no puede haber obra, o no, más que obra puede haber, lo que no, bueno, sí, no puede haber obra sin espectador. O sea, el hecho escénico no se cierra sin que el espectador reciba o lea la obra. No sé si quieres añadir algo. No, yo iba a decir que el proyecto surge de una pregunta un poco, o yo lo resumiría en la pregunta nos hacíamos la pregunta de cómo generar una arqueología de las artes escénicas. Precisamente por eso, porque en la arqueología clásica o en las artes visuales, si hablamos de colecciones y de arte, siempre hay un sustrato matérico que se puede trazar en el tiempo. En las colecciones se pueden coleccionar los objetos artísticos de diferentes eras y luego visualizarlos, digamos, a través de una retrospectiva o de una lectura de colección. En las escénicas existe el repertorio, pero bueno, sigue sin tener un sustrato matérico real. Entonces, ¿cómo se puede hacer, digamos, una excavación en el oscuro del teatro, ¿no?, de espacio y tiempo? Y eso nos llevó justamente a esa pregunta de probablemente la única manera en la que podemos trazar esa arqueología es a partir del sustrato de la memoria que queda en los espectadores y cuáles son esos eventos. Y en ese sentido, el proyecto sí que se relaciona con un proyecto anterior en el que ya colaboramos para Migrats de 2020 y que se titulaba Perquè... Sí, que hem fet els últims anys per oblidar-ho tot. Y ahí también aplicamos, digamos, Nuestro interés era como hacerle una especie de retrospectiva, pero el propio Festival de Migrats. Y para ello también utilizamos tanto la memoria de los espectadores y las espectadoras como los apuntes de las artistas para intentar reconstruir qué había sucedido en el festival en los últimos años. Y a partir de ahí generar como un tercer elemento, una tercera pieza.